Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Leopold y Loeb, dos adolescentes millonarios y un crimen perfecto. La pareja de asesinos, obsesionada con la teoría del superhombre de Nietzsche, trató de demostrar que estaba por encima del bien y del mal. Bobby regresaba a casa cuando un coche se colocó a su lado en la calzada. Era su primo segundo Richard Loeb y un amigo de este, Nathan Leopold. Los adolescentes convencieron al pequeño de que subiese al vehículo con la excusa de mostrarle una raqueta de tenis nueva. Sin embargo, una vez dentro el menor sufrió una oleada de golpes en la cabeza con un cincel, que lo dejó semi-inconsciente. Finalmente, murió asfixiado al meterle un trapo en la garganta. Horas más tarde, la familia de Bobby recibió un mensaje de rescate: su hijo ha sido secuestrado. Se encuentra bien. Aquel fue el inicio de un plan maquiavélico: perpetrar el crimen perfecto. Leopold y Loeb, dos estudiantes superdotados, millonarios, obsesionados con Nietzsche y las historias de detectives, se sentían impunes, superiores y por encima del bien y del mal. Todo un cóctel de lo más peligroso. Superdotados y millonarios. Nathan Leopold nació el 19 de noviembre de 1904 en Chicago, en el seno de una familia acomodada de inmigrantes alemanes de origen judío. Fue un niño intelectualmente adelantado, es decir, superdotado. Comenzó a hablar a los 4 meses, con 19 años se licenció con honores en filosofía, hablaba 5 idiomas con fluidez y era un reconocido ornitólogo. Su interés por la filosofía se centró en el concepto del superhombre de Friedrich Nietzsche, una idea que terminó por obsesionarlo. Al igual que también lo hizo el masoquismo, la esclavitud y el bien y el mal. En esto también influyeron los métodos educativos de su institutriz, Matilda Wantz. Fue muy estricta. Tras licenciarse en la Universidad de Chicago, Leopold entró a la Escuela de Leyes para comenzar sus estudios de Derecho. Fue en esta época cuando conoció a otro niño prodigio, Richard Loeb, quien pasaría a convertirse en su gran amigo, además de parte y cómplice de su carrera criminal. El muchacho, nacido el 11 de junio de 1905 también en Chicago, era el tercer hijo de un reputado abogado judío de la firma Sears, Roebuck y Company. Su inteligencia era excepcional, pero compaginó sus estudios con una incipiente vida criminal. Loeb consiguió licenciarse en la Universidad de Chicago a los 17 años, ingresó con 14, mientras cometía hurtos en tiendas, cuya recaudación destinaba al juego y al alcohol. Por otra parte, Loeb también se empapó con todo lo relacionado al mundo del crimen. Tal era su fascinación por los detectives y los asesinatos, que terminó por obsesionarse con el crimen perfecto. En 1921 esta pareja de brillantes alumnos se asoció. Buscaban sensaciones fuertes, experimentar el peligro y transgredir lo prohibido. Así fue como iniciaron una ola de delitos de poca monta, principalmente robos de vehículos y atracos en tiendas. Luego llegaron actos vandálicos como incendios provocados y allanamientos de morada. Durante los siguientes 3 años, Leopold y Loeb se retroalimentaron desarrollando unas personalidades tan retorcidas y crueles, como maquiavélicas. Los jóvenes se sentían intelectualmente superiores a los demás, creían vivir por encima del bien y del mal, y su educación, siempre entre institutrices, ayudó a magnificar esa perversión y falta de empatía. Hasta que un buen día, dieron el siguiente paso: perpetrar el crimen perfecto. Se sentían preparados. Con premeditación. El 21 de mayo de 1924, Loeb y Leopold alquilaron un coche bajo identidad falsa, le cambiaron la matrícula, compraron un cincel, una cuerda y ácido clorhídrico y se dirigieron a la Harvard School en busca de una víctima. Hasta ese momento, eran las 2:30 de la tarde horas, los asesinos no tenían elegida a su presa. Fue unas 3 horas más tarde cuando, al ver a Bobby Franks, primo segundo de Loeb, acordaron secuestrarlo. El pequeño, de 14 años, cumplía las 3 premisas para ello:
Era un niño, su familia era millonaria y podía pagar un cuantioso rescate, y los conocía, por lo que sería más fácil engañarlo. Así fue. Echaron el ácido tanto en el rostro como en los genitales de Bobby, quemaron su ropa y abandonaron el cuerpo en un desagüe próximo al lago Wolf. Después, limpiaron concienzudamente el coche para eliminar cualquier rastro de sangre y, a las 9 de la noche, llamaron a la mansión de los Franks pidiendo un rescate. Mientras el padre de Bobby trataba de buscar a su hijo en los alrededores e interponía la pertinente denuncia, los asesinos se pasaron la noche jugando a las cartas y escribiendo la nota de rescate con una máquina de escribir, de la que se deshicieron poco después. A la mañana siguiente, enviaron el mensaje a los Franks y, a mediodía, realizaron una segunda llamada con instrucciones para la liberación del pequeño. Tenían que pagar $10,000. Esa misma noche, un trabajador ferroviario encontró el cadáver de Bobby. Por tanto, el plan urdido durante meses por los asesinos acababa de truncarse. Las autoridades iniciaron un operativo sin precedentes para buscar cualquier vestigio en la escena del crimen. Entre las pruebas halladas se encontraban unas gafas y una máquina de escribir. Las lentes fueron cruciales para descubrir a su dueño, ya que estas estaban patentadas en exclusiva por Almer Co. Company, nombre que aparecía en una de las patillas. Tras un análisis exhaustivo, la empresa dio a los investigadores 3 nombres, entre ellos el de Nathan Leopold. Los agentes interrogaron al joven, no porque creyesen en su culpabilidad, sino porque querían saber qué hacía en la zona. Leopold alegó dar clases de ornitología y acudir frecuentemente con alumnos al citado lugar, y afirmó haberlas perdido cuando las llevaba en su bata. Sin embargo, había algo en su testimonio que les hizo sospechar, así que continuaron con el interrogatorio hasta que salió el nombre de Richard Loeb. Según el ornitólogo, el día del crimen cogió el coche de su familia en compañía de su amigo, estuvieron observando aves, después recogieron a 2 amigas y los 4 estuvieron en Lincoln Park. Ahora bien, al comprobar la coartada, el chofer desmontó su testimonio y confirmó que el vehículo jamás salió del domicilio porque había estado revisando los frenos. Al verse acorralados, los estudiantes confesaron el secuestro y asesinato de Bobby, aunque no faltaron momentos en los que se acusaron mutuamente de la autoría intelectual y material del crimen. Pero las pruebas eran irrefutables, tal y como se vio durante el juicio. Amistad letal. El 21 de julio de 1924, Leopold y Loeb se sentaron en el banquillo ante el tribunal del condado de Cook acusados de uno de los crímenes más viles a manos de unos menores. En aquel momento tenían 19 y 18 años respectivamente, la mayoría de edades a los 21 años. Entre las pruebas aportadas por la acusación se encontraban, aparte de las gafas y el testimonio del chofer, la máquina de escribir, la encontraron en el agua, la declaración de un testigo que vio sangre en el coche cuando pasó a su lado y también las de los trabajadores de la tienda donde compraron el cincel, la cuerda y el ácido clorhídrico, aparte del papel usado para escribir la petición de rescate. También fueron relevantes los informes de los psiquiatras que analizaron a los jóvenes, que concluyeron que su amistad y unión intelectual fueron letales. Por no mencionar la combinación explosiva de sus caracteres. Richard tenía una personalidad esquizoide con tendencias psicopáticas, mientras que la de Leopold era paranoica. Según el libro Muertes Accidentales, recientemente publicado por la criminóloga Paz Velasco de la Fuente, la motivación de estos asesinos se basaba en la vanidad. Había un elitismo intelectual y una búsqueda de notoriedad y reconocimiento público ante su idealizada impunidad. Todo ello los llevó a intentar perpetrar el crimen perfecto. Era solo un experimento. Para nosotros justificar el crimen es tan fácil como para un entomólogo empalar a un escarabajo en un alfiler, declaró Leopold. El juez condenó a los jóvenes a cadena perpetua y a 99 años por secuestro. Tras la lectura del veredicto fueron trasladados a la cárcel de Joliet. El 28 de enero de 1936, Richard Loeb murió asesinado a navajazos por otro preso, mientras que Nathan Leopold se mantuvo en prisión hasta 1958, año en el que salió en libertad condicional y comenzó su nueva vida.
Publicó su autobiografía, emigró a Puerto Rico donde se casó y formó una familia, y pasó el resto de sus días estudiando aves y trabajando en un hospital. Murió el 30 de agosto de 1971 de un infarto. Una de sus frases más relevantes tiene como protagonista a Richard Loeb, su cómplice criminal. Fue mi mejor amigo y, por extraño que parezca, también fue mi peor enemigo. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.